Era solo una camarera que luchaba por sobrevivir en Madrid, hasta que una simple servilleta de papel se convirtió en la clave para desvelar el doloroso secreto de una familia. ¿Puede un gesto tan pequeño cambiar un destino? Parece imposible, ¿verdad? Pero lo que ocurrió aquella tarde en un restaurante concurrido, entre el tintineo de platos y miradas silenciosas, cambió para siempre la vida de un padre consumido por la culpa, de un niño que luchó por su dignidad y de una mujer que nadie imaginó que tendría el poder de sanar heridas tan profundas. Antes de sumergirnos en esta apasionante historia, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto ha cambiado tu vida. El aire denso y caluroso de una tarde madrileña de finales de julio parecía pesar sobre los hombros de Inés tanto como las bandejas metálicas que sostenía en equilibrio. El restaurante, uno de esos establecimientos encantadores y antiguos cerca de la Plaza Mayor, se encontraba en su momento de calma, ese tranquilo interludio entre la comida tardía de los turistas y el bullicio de la noche que comenzaría en pocas horas. Para Inés, sin embargo, el ritmo nunca disminuyó del todo. Cada paso por el comedor de azulejos desgastados era calculado, una danza silenciosa para asegurarse de que las mesas estuvieran impecables, los saleros llenos y su mente concentrada. Sentía la fatiga calando en sus músculos, un recordatorio constante de las noches de insomnio pasadas junto a la cama de su abuela, cuyos frágiles ronquidos eran la banda sonora de sus madrugadas. Cada propina, cada euro extra, no era para un capricho o una salida con amigos, sino para el frasco de medicinas que parecía vaciarse demasiado rápido para la fruta fresca que tanto le gustaba a su abuela. Era una responsabilidad que asumía sin quejarse, pero que dejaba en su rostro una marca de seriedad, una madurez que iba más allá de sus 20 años. Fue en ese estado de agotamiento concentrado que lo notó. No fue una llamada ni un ruido fuerte, sino un movimiento repetitivo y frustrado que captó su visión periférica. Sentado en una mesa más alejada, cerca de la ventana que daba a la calle adoquinada, había un niño. No tendría más de 8 o 9 años, con una maraña de rizos castaños que le caían sobre el ceño fruncido por la pura concentración. Lo que le llamó la atención fue la silenciosa batalla que libraba con una cuchara y un tazón de sopa. Su pequeña mano temblaba con un esfuerzo visible, haciendo que la cuchara, que para cualquier otro niño habría sido ligera, pareciera un pesado y torpe trozo de metal. La mayor parte del caldo rojizo terminó en el mantel blanco o manchando las mangas de su camisa, creando un mapa desolador de su lucha. Había una determinación feroz en sus ojos, un brillo de terquedad que se negaba a ceder, pero que contrastaba dolorosamente con la incapacidad de su cuerpo para obedecer su orden. Era una escena pequeña, casi invisible para el mundo, pero para Inés llenaba todo el restaurante. Por un momento, Inés dudó. Había otras 3 mesas que limpiar, cubiertos que pulir, y la necesidad de mantenerse ocupada para que Sergio, el dueño, no la viera parada. Su mente, entrenada para la eficiencia, enumeró las tareas pendientes. El cansancio la empujó en dirección contraria, hacia la cocina, hacia un vaso de agua y un minuto de paz. Pero su corazón, ese músculo obstinado que había aprendido a sentir el peso del mundo sobre los hombros de su abuela, no la soltaba. Vio en el rostro del niño no solo la dificultad motriz, sino también la vergüenza que empezaba a aflorar, la forma en que miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera fracasar. Y en esa mirada vio un reflejo de todas las veces que su abuela había intentado sin éxito sostener un vaso de agua. Dejando de lado otras tareas, Inés se movía con la discreción que su profesión le había enseñado, no como una camarera que va a atender una llamada, sino como quien se acerca a un pájaro asustado,
con pasos ligeros y con cuidado de no romper el hechizo de concentración del niño. Al otro lado de la habitación, dentro de la pequeña y austera caja de cristal que le servía de oficina, Sergio sintió que el flujo de su trabajo se detenía. No miraba los números en la pantalla de su ordenador ni las facturas apiladas que requerían su atención. Sus ojos estaban fijos en la misma escena que había captado la atención de Inés. Observaba al niño, Lucas, con una intensidad casi dolorosa. Cada intento frustrado del niño por llevarse la sopa a la boca era como una puñalada en el pecho. Sergio era un hombre de pocas palabras y aún menos emociones visibles. Había construido un muro de profesionalismo y distancia a su alrededor, una forma de navegar por el mundo sin dejarse afectar. Pero ese chico era la única grieta en su armadura. Verlo luchar así, solo, era una tortura silenciosa que se imponía casi a diario. Vio a Inés cambiar de rumbo, notó su vacilación y decisión en cuestión de segundos. Una parte de él quería gritarle que no se fuera, que lo dejara como estaba, que no llamara más la atención sobre el dolor que sentía por poder. La otra parte, una parte que apenas reconocía, contuvo la respiración, esperando. Al acercarse Inés, se agachó ligeramente para quedar a la altura de los ojos del niño, un gesto instintivo para no parecer intimidante. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó con voz suave, sin rastro de lástima, solo genuina curiosidad. Lucas levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de sorpresa, y un rubor inmediato se apoderó de su rostro. Tragó saliva con dificultad, mirando el desastre de la mesa y luego de nuevo a ella. Una apenas audible «está buena» escapó de sus labios, refiriéndose a la sopa. Pero sus siguientes palabras fueron el verdadero arrebato, una confesión susurrada de su frustración. «No puedo comer bien». El peso de esas 4 palabras quedó suspendido en el aire, cargado de una vulnerabilidad que le encogió el corazón a Inés. No vio a un niño malcriado ni torpe, sino a un pequeño guerrero cansado de su batalla. La silla vacía a su lado, donde descansaba un bolso de mujer, indicaba que su madre no estaba lejos, pero en ese preciso momento parecía la persona más solitaria del mundo, aislada en su pequeña isla de sopa derramada y dignidad magullada. «¿Puedo probar algo?», ofreció Inés, apartando la silla vacía para sentarse a su lado, un movimiento fluido que no pedía permiso, sino que ofrecía complicidad. Sin esperar respuesta, cogió un pequeño montón de servilletas de papel de la mesa. Eran finas y ásperas, de esas baratas que usan los restaurantes, pero en las manos de Inés se convirtieron en una herramienta de puro ingenio y cuidado. Con una destreza experta, las dobló varias veces, creando un bloque pequeño, firme y compacto. Con la delicadeza de quien maneja algo preciado, levantó el antebrazo tembloroso de Lucas y colocó el servilletero justo debajo, creando una base estable sobre la mesa. «Mira», murmuró, «creo que esto podría ayudar». Entonces sus manos, acostumbradas a llevar platos pesados, ajustaron sus deditos alrededor del mango de la cuchara, cambiando el ángulo, enseñándole una nueva forma de sujetarla. No era una lección formal, sino un secreto compartido, un truco para superar el desafío. Lucas observó todo el proceso con una curiosidad que venció su vergüenza. Sintió el firme apoyo bajo el brazo y el nuevo agarre de la cuchara. Inés no lo apresuró. Simplemente esperó, creando una burbuja de paciencia a su alrededor. Inspirado por esa calma, el niño volvió a sumergir la cuchara en la sopa. Esta vez, el movimiento fue diferente. Con el codo apoyado en la mesa y el servilletero absorbiendo la mayor parte del temblor, logró guiar la cuchara en una trayectoria más recta y controlada. El líquido se balanceó, amenazando con caer, pero solo escaparon unas gotas antes de que la cuchara finalmente llegara a su destino. El cálido sabor de la sopa en su boca fue secundario. La verdadera sensación era la de victoria,
Sus ojos se abrieron y brillaron, y una enorme sonrisa, revelando la falta de 2 dientes delanteros, explotó en su rostro. «¡Lo logré!», exclamó, con la voz un poco demasiado alta en el silencio del restaurante, una pequeña explosión de alegría pura y genuina. Para él, ese simple acto no se trataba solo de comer. Se trataba de recuperar una parte de sí mismo, una parte de independencia que creía haber perdido para siempre. En la oficina de cristal, Sergio sintió el impacto de aquella pequeña exclamación como una onda expansiva. Vio la sonrisa en el rostro de Lucas, una sonrisa que reconocía de fotos antiguas, de recuerdos que guardaba bajo llave. Ver aquella alegría pura, provocada por un gesto tan sencillo de un completo desconocido, fue abrumador. Una sensación cálida le subió por el pecho y se le alojó en la garganta, un nudo de emociones contradictorias, inmensa gratitud por aquella camarera, rabia impotente consigo mismo por no poder proporcionársela y profunda tristeza por la distancia que los separaba. Tuvo que volverse hacia la pared, fingiendo buscar algo en un estante, porque sentía que le ardían los ojos con lágrimas que se negaba a derramar. Aquella chica, Inés, en menos de 5 minutos, le había dado a su hijo algo que todo su dinero y su vigilancia remota jamás podrían comprar. Un momento de dignidad y autonomía, un instante en el que Lucas no era el chico con dificultades, sino simplemente un chico que había triunfado. Fue en ese preciso instante que la puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire cálido de la calle y a una mujer visiblemente agotada. Era Elena, la madre de Lucas. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto e improvisado, con mechones que se escapaban alrededor de un rostro pálido, marcado por profundas ojeras que delataban noches de insomnio y días de incesante preocupación. Caminaba deprisa, cargando una bolsa de farmacia. El alivio de haber conseguido lo que necesitaba se mezclaba con la ansiedad de haber dejado a su hijo solo más tiempo del que hubiera deseado. «Disculpa la demora, hijo, la cola era enorme», empezó a decir, con la voz entrecortada, pero sus palabras se apagaron al ver la escena. Su hijo ya no estaba solo, y una camarera desconocida estaba sentada a su lado, demasiado cerca, en su espacio. El cuerpo de Elena se tensó al instante. El agotamiento dio paso a una alerta protectora. Su mirada pasó de Lucas a Inés, con una pregunta silenciosa y suspicaz formándose en su mirada. Para una madre como ella, el mundo era un lugar lleno de amenazas potenciales y personas que no entendían. Antes de que la desconfianza de Elena pudiera expresarse con palabras, la voz emocionada de Lucas rompió la tensión. «Mamá, mira lo que me enseñó Inés», dijo, con orgullo vibrando en cada sílaba. Con un gesto cogió la cuchara, usando su recién aprendida técnica, y se sirvió otra porción de sopa, derramando apenas una gota. «Ahora puedo comer solo», anunció radiante. La expresión de Elena cambió drásticamente. Su rigidez defensiva se desvaneció para dar paso a una oleada de puro asombro. Sus ojos, antes cautelosos, ahora se fijaron en su hijo y luego en Inés, y una emoción cruda y abrumadora la invadió. «Dios mío», susurró acercándose a la mesa. Inés se levantó rápidamente, haciéndole sitio. «Soy Inés. Solo estaba ayudando un poco», explicó con torpeza. Elena apenas la oyó. Estaba hipnotizada por la imagen de su hijo. Muchas gracias», dijo finalmente con la voz quebrada, mientras agarraba la mano de Inés con una fuerza sorprendente. En ese apretón de manos, Inés sintió el peso de años de lucha, de fisioterapia, de frustraciones y en ese momento un alivio inmenso e inesperado. La gratitud de Elena era una fuerza de la naturaleza, una ola rompiendo tras una tormenta larga y agotadora. Para ella, este momento era más que una cucharada de sopa exitosa.
Recorrieron su mente destellos de incontables horas en salas de fisioterapia con olor a antiséptico, el sonido de los gritos frustrados de Lucas resonando en las paredes, sus propias lágrimas silenciosas en la almohada por la noche, cuando el peso de la situación parecía abrumador. Cada "no puedo, mamá" que decía era una pequeña fractura en su alma. Ver a un desconocido, con la sencillez de unas servilletas, devolverle a su hijo la ilusión de logro fue como presenciar un milagro. No se trataba de la sopa, nunca se había tratado de la sopa. Se trataba de la chispa de esperanza que había iluminado sus ojos, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran ser un poco más fáciles. Sintió que una capa de tensión que ni siquiera sabía que llevaba en los hombros, y el cuello se disolvía, dejando tras de sí una vulnerabilidad temblorosa y una gratitud tan profunda que las palabras parecían insuficientes para expresarla. Inés, por su parte, se sentía casi aplastada bajo el peso de esa gratitud. No se veía como la autora de un milagro. Para ella, la solución había sido lógica, casi mecánica, una adaptación que su mente práctica había desarrollado tras observar las dificultades de su abuela con la artritis. Estaba acostumbrada a encontrar pequeños trucos para sortear las limitaciones de su cuerpo, y lo que había hecho por Lucas no parecía diferente. Por eso la intensidad de la emoción de Elena la hacía sentir incómoda, como una impostora que recibe un premio que no merece. «No fue nada, la verdad», murmuró, intentando dar un paso atrás para dar a la situación un aire de normalidad. Pero Elena no le soltaba la mano y sus ojos llorosos la mantenían clavada allí. Inés percibió el marcado contraste entre la magnitud de la reacción de su madre y la simplicidad de su propia acción. Era solo un servilletero, un consejo sobre el ángulo de la cuchara. Ella aún no podía comprender que para alguien que vive en el desierto de las dificultades diarias, una pequeña fuente de agua fresca vale un océano. Desde su puesto de observación, Sergio presenció el intercambio emocional que se desarrollaba como un teatro silencioso. Vio las lágrimas contenidas de Elena, la alegría desbordante de Lucas y la humilde incomodidad de Inés. En ese instante, la barrera entre su oficina y el comedor del restaurante pareció tan fina como el papel. Permanecer oculto, observando como un fantasma, de repente le pareció un acto de cobardía. Una fuerza irresistible lo impulsaba, la necesidad de participar, de alguna manera, en ese círculo de amabilidad que su camarera había iniciado. Necesitaba consolidar ese momento, recompensar el gesto, aunque tuviera que hacerlo bajo el pretexto de su autoridad como dueño. Ajustándose el cuello de la camisa, compuso su rostro con la máscara neutral y profesional que usaba a diario. Cada paso que daba hacia la mesa era una negociación interna, el miedo a exponerse luchando contra el deseo abrumador de acercarse a la luz que acababa de brillar en la vida de su hijo. La llegada de Sergio a la mesa fue abrupta. Su presencia añadió un nuevo matiz de formalidad a la escena, ya de por sí cargada de emoción. «Señora», dijo, dirigiéndose a Elena con un tono cortés, casi distante, que contrastaba con el fuego que Inés juraría haber visto en sus ojos momentos antes. Inés se estremeció, esperando algún tipo de reprimenda por hablar con los clientes en lugar de trabajar. Pero la reprimenda no llegó. En su lugar llegaron las palabras más inesperadas. «La comida de hoy corre por cuenta de la casa». La frase quedó flotando en el aire, simple y directa. Elena parpadeó confundida, intentando procesar mentalmente la repentina oferta. Inés miró a su jefe, sorprendida. En los meses que llevaba trabajando allí, nunca lo había visto hacer un gesto así. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en Elena ni en ella, sino en Lucas, con una expresión que Inés no pudo descifrar, una mezcla de orgullo, dolor y una ternura tan profunda que parecía fuera de lugar en el rostro severo de Sergio.
No, por favor, no puedo aceptar, respondió Elena rápidamente, con el orgullo herido en la voz. Estaba acostumbrada a miradas de lástima y ofrecimientos de caridad apenas disimulados, y su instinto le decía que los rechazara todos para mantener intacta su dignidad y la de su hijo. Empezó a abrir el bolso en busca de su billetera, un gesto de silencioso desafío. «Insisto», dijo Sergio, con la voz manteniendo su tono formal, pero con una nota de firmeza que no admitía discusión. «Es la política del restaurante para los nuevos clientes que aportan una alegría especial al lugar». La excusa era débil, casi transparente en su invención, pero sirvió como salvavidas para Elena. La mención de la alegría de su hijo en lugar de su dificultad la desarmó. Dudó, el conflicto visible en su rostro, pero el agotamiento y la sinceridad retorcida en su mirada la hicieron ceder. Con un asentimiento apenas perceptible, aceptó, y el gracias surgió como un susurro de rendición. Con la transacción resuelta de una forma tan inusual, Elena comenzó a preparar a Lucas para su partida. Mientras le alisaba el abrigo, él se giró hacia Inés con los ojos aún brillantes. «Adiós, tía Inés», dijo, y la palabra «tía» fue la culminación del vínculo instantáneo que se había formado entre ellos. «Volveré, ¿sabes? Para demostrarte que aprendí bien», prometió, con la seriedad de un juramento solemne. Inés sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en esa interacción, sintiendo su corazón conmovido por ese afecto inesperado. «Te espero, campeón», respondió. Mientras Elena lo acompañaba a la puerta, Lucas lo saludó con la mano libre, un saludo lleno de vida y felicidad. Era una imagen tan radicalmente diferente del chico frustrado y abatido de 20 minutos antes que parecía pertenecer a otro día, a otra vida. La transformación era palpable, real, e Inés sintió que había presenciado algo verdaderamente importante. Cuando la puerta se cerró tras madre e hijo, un denso silencio llenó el espacio que habían dejado. Sergio no se movió. Permaneció de pie, con la mirada fija en la puerta de madera, como si pudiera ver a través de ella, siguiéndolos calle abajo. Parecía un hombre que había perdido algo, o quizá encontrado algo que no podía tener. La vibrante energía de Lucas había sido reemplazada por una pesada quietud, e Inés, sintiendo la necesidad de romper el hechizo, comenzó a recoger la mesa. El sonido de su cuchara golpeando suavemente el cuenco de platos mientras los apilaba parecía resonar en la habitación vacía. Cada movimiento era deliberado, un regreso al territorio familiar de su trabajo, una forma de conectar con la tierra después de verse atrapada en una corriente emocional tan fuerte. Podía sentir la mirada de Sergio sobre ella, aunque él seguía mirando hacia la puerta, y el aire entre ellos estaba cargado de palabras y preguntas no dichas. «Lo que hizo», empezó a decir Sergio en voz baja, casi un susurro, sin volverse hacia ella, «fue muy bonito». El cumplido, viniendo de un hombre tan reservado y reservado, tomó a Inés completamente por sorpresa. Se detuvo, con los platos sucios en las manos, sin saber cómo reaccionar. Los cumplidos no formaban parte del repertorio de su jefe. Era un hombre de órdenes cortantes, de miradas de aprobación o desaprobación, pero nunca de palabras de agradecimiento directo. «Solo usé unas servilletas. Fue solo una técnica diferente, señor», respondió. Su instinto la llevó, una vez más, a minimizar su propio acto. Se sentía incómoda bajo esa inesperada atención, intentando reducir la complejidad emocional del momento a una simple cuestión práctica. Para ella, era más fácil lidiar con la mecánica de un brazo inestable que con la profundidad de la mirada de un hombre que parecía cargar con el peso del mundo. Finalmente, Sergio se giró. El movimiento fue lento, deliberado, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, la fachada profesional desapareció. Lo que quedó fue una intensidad cruda, una vulnerabilidad que la impactó. «No lo entiendes»,
dijo, y su voz ya no era la de un jefe, sino la de un hombre despojado de sus defensas. No le diste una técnica. Hoy le devolviste la dignidad a un niño, y eso no tiene precio. La frase la impactó con la fuerza de una revelación. No se refería al acto en sí, sino a su significado. Un significado que ella, en su ingenuidad, no había comprendido del todo. Vio más allá de las servilletas y la cuchara. Vio la restauración de la autoestima de un niño. Antes de que Inés pudiera formular una respuesta, antes de que pudiera siquiera procesar la emoción desnuda en su rostro, Sergio se giró bruscamente y regresó a su oficina, cerrando la puerta tras él y dejándola sola en medio de la habitación. Inés estaba de pie junto a la mesa, con el paño de limpieza en una mano y el cuenco en la otra. El eco de las palabras de Sergio resonaba en su mente. Hoy le devolviste la dignidad a un chico. La intensidad de ese momento la dejó desorientada. Todo había sido extraño. La emoción abrumadora de su madre, la generosa oferta de su jefe, normalmente austero, y sobre todo, el dolor apenas disimulado que había visto en sus ojos al mirar a Lucas. No era la preocupación de un dueño de restaurante preocupado por el bienestar de un cliente. Era algo más profundo, más personal, casi posesivo. Sintió un escalofrío, la sensación de haber tropezado con algo mucho más grande que una simple interacción laboral. Este no había sido un día normal. Una puerta a un mundo desconocido de secretos y viejos dolores. Se había abierto una rendija y ella, sin darse cuenta, había entrado. La curiosidad y un extraño presentimiento comenzaron a mezclarse con la fatiga en su cuerpo. El viaje a casa fue diferente esa noche. Normalmente, Inés viajaba en piloto automático, su cuerpo moviéndose a la rutina del autobús nocturno, mientras su mente divagaba entre listas de compras o preocupaciones por la próxima cita de su abuela. Pero hoy, los sonidos familiares de Madrid, las sirenas lejanas, la música que salía de un bar, la charla animada de los jóvenes en la parada del autobús, parecían apagados, distantes. Su mente estaba atrapada en el restaurante. Repasó la escena como si estuviera viendo una película, pero una película extrañamente real e íntima. Vio el temblor en la mano de Lucas, el brillo de su sonrisa victoriosa, las lágrimas silenciosas en los ojos de Elena y, sobre todo, vio el rostro de Sergio, su jefe. La imagen de su expresión, esa mezcla de dolor y orgullo, quedó grabada en su memoria. Su frase, «Hoy le devolviste la dignidad a un niño», resonó, y con cada repetición parecía cobrar más peso, más significado. El cansancio físico que había sentido durante todo el día había sido reemplazado por el agotamiento emocional, la sensación de haber corrido un maratón de sentimientos en apenas unas horas. Mientras Inés recorría la ciudad dormida, Sergio estaba encerrado en su oficina, aunque las luces del restaurante ya estaban apagadas. No trabajaba, estaba sentado en la sombra, con la única luz proveniente de una lámpara de mesa que iluminaba un pequeño objeto en sus manos. De su cartera había sacado una fotografía desgastada, con los bordes arrugados y blanqueados por tanto tocarla. La imagen mostraba a un hombre más joven y sonriente, él mismo, con un niño pequeño sobre sus hombros. El niño de la foto era inconfundiblemente Lucas, con los mismos rizos rebeldes y una sonrisa que aún no revelaba frustración. Pasaba el pulgar por el rostro sonriente del niño, un gesto de cariño y duelo. Una inmensa gratitud por Inés lo inundó, pero era una gratitud dolorosa, mezclada con la vergüenza de haber sido un extraño que le había dado a su hijo un momento de alegría que él, el padre, solo podía presenciar desde las sombras. Ese pequeño acto de bondad había iluminado la distancia que él mismo había creado, haciéndola aún más oscura e insoportable. La puerta del pequeño apartamento de Inés se abrió con un crujido familiar. El olor a hogar la recibió,
una mezcla del guiso del día anterior y el aroma mentolado del ungüento que su abuela usaba para los dolores. Doña Consuelo estaba sentada en su sillón favorito, envuelta en un chal de lana, incluso en el calor de julio. Sus ojos, aunque cansados por la edad y la enfermedad, aún conservaban una claridad, una sabiduría que veía más allá de lo superficial. No necesitó muchas palabras para saber cómo había sido el día de su nieta. Y esa noche, de inmediato se dio cuenta de que algo era diferente. No era el cansancio habitual que Inés cargaba sobre sus hombros. Era algo más profundo, una inquietud en su mirada, una energía inquieta que la rodeaba. ¿Pasó algo en el trabajo, querida?, preguntó con voz suave pero firme, una invitación a su nieta a compartir la carga que claramente había traído consigo a casa. Inés se sentó en un pequeño banco a los pies de su abuela, el lugar que había ocupado desde niña cuando necesitaba consuelo, y las palabras comenzaron a brotar. Lo contó todo, no como una heroína, sino como testigo de una serie de sucesos inexplicables. Describió la lucha del niño con la cuchara, la sencilla solución de las servilletas y la alegría pura en su rostro. Pero su voz tembló al hablar de las reacciones de los adultos. Describió las lágrimas de su madre, su inmensa gratitud, y luego habló de Sergio. Era tan extraño, abuela, tan intenso. Pagó la cuenta y luego me dijo algunas cosas. Parecía destrozado por dentro, pero intentaba disimularlo. Verbalizar los sucesos no disminuyó su confusión. Al contrario, solo resaltó la extrañeza de todo. Miró a su abuela, esperando que su sabiduría pudiera poner las piezas del rompecabezas en su lugar, pues sentía que las piezas que tenía no formaban el cuadro completo. Doña Consuelo escuchaba en silencio, con sus manos arrugadas, apoyadas suavemente sobre las de Inés. No ofreció explicaciones ni teorías fáciles. En cambio, le regaló a su nieta su perspectiva, forjada durante décadas de observación de la naturaleza humana. «Hija mía», comenzó con la voz serena como un río profundo, «a veces la gente carga océanos enteros de dolor bajo un suelo de piedra. No ves el agua, solo sientes la frialdad de sus pies. Un hombre puede parecer duro, distante, pero un solo acto de bondad hacia alguien que ama en secreto puede quebrar esa piedra y dejar que el dolor se desborde». Apretó la mano de Inés. «No solo ayudaste a un niño a comer, sin darte cuenta, le ofreciste un vaso de agua a un hombre que se moría de sed en medio del océano. Querido oyente, ¿cuántas veces nos hemos cruzado con alguien sin imaginar las batallas que enfrenta en silencio? La historia de Inés nos recuerda que un pequeño gesto puede tener un gran impacto en la vida de alguien. Si esta reflexión te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para ver más historias que nos inspiran a ver el mundo con más empatía. Esa misma noche, a kilómetros de distancia, en el modesto apartamento de Elena y Lucas, el ambiente era notablemente más ligero. El ritual nocturno, a menudo tenso, con la frustración de la cena aún presente, era diferente hoy. Lucas, en lugar de ir directo al televisor, estaba sentado a la mesa de la cocina. Frente a él había un tazón de pan. Con alegre concentración practicaba el movimiento con la cuchara, cogiendo los trozos de pan y llevándoselos a la boca, sonriendo para sí mismo con cada éxito. Elena observaba desde la puerta, con el corazón lleno de una ternura que casi le dolía. No veía la lucha, solo la perseverancia y el orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la ansiedad que la corroía por dentro, esa preocupación constante por cómo sería su futuro. En ese momento el futuro parecía un poco más brillante, la oscuridad un poco menos aterradora. El pequeño gesto de Inés no solo le había enseñado una técnica, había cambiado la dinámica de su hogar, reemplazando la frustración por la esperanza. Mientras observaba a su hijo, la mente de Elena se desvió hacia el dueño del restaurante, Sergio.
La imagen de él de pie en la mesa, su extraña oferta, su mirada fija en Lucas. Siempre había resentido a los hombres como él, ricos, poderosos, aparentemente inmunes a las dificultades que enfrentaba a diario. Pero hoy algo había cambiado. Buscó en su memoria, tratando de encontrarle sentido. No era lástima en sus ojos, era algo más. Una emoción cruda, una conexión que no podía explicar. ¿Por qué le importaría tanto? ¿Por qué inventaría una excusa sobre la política del restaurante? Por primera vez, la curiosidad reemplazó al resentimiento. Una pequeña semilla de duda se plantó en su mente, cuestionando la simple narrativa de un mundo indiferente que había construido para sobrevivir. Tal vez había más en la historia de este hombre de lo que su apariencia severa sugería. En su cama, Inés daba vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Las palabras de su abuela resonaban en su cabeza. Un océano de dolor bajo un suelo de piedra. La imagen era poderosa y parecía encajar a la perfección con el hombre que era su jefe. Intentó unir las piezas, la intensidad de Sergio, su fijación con el niño, su generosidad atípica, una intuición, un sentimiento visceral que no provenía de la lógica, sino del corazón, comenzó a formarse. Había una conexión entre Sergio y Lucas. No era una conexión casual, era algo profundo, secreto y doloroso. No tenía pruebas, ninguna información concreta, pero la sensación era innegable. Se sentía como un detective que hubiera encontrado una sola huella dactilar en la escena de un crimen emocional complejo. No sabía qué significaba, pero sabía que era la clave para comprender todo lo que había sucedido esa tarde. Esa noche, en 3 puntos distintos de Madrid, 3 adultos permanecían despiertos, unidos por un hilo invisible que rodeaba a un niño de 8 años. En su apartamento, Inés intentaba descifrar un enigma emocional, sintiendo que había tropezado con una verdad mucho mayor que ella misma. En casa, Elena observaba a su hijo dormido y cuestionaba sus propias certezas sobre el mundo y las personas que lo habitaban. Y en una oficina a oscuras, Sergio contemplaba una fotografía descolorida, reviviendo el dolor de una pérdida y sintiendo por primera vez en mucho tiempo la chispa de gratitud que lo conectaba con el mundo exterior. Ninguno sabía lo que pensaban los demás, pero estaban en perfecta sintonía. Sus mentes giraban en torno al mismo acontecimiento, el mismo momento en que un servilletero se convirtió en catalizador de cambio, dolor y esperanza. Al sentir el amanecer, una decisión silenciosa se forjó en cada uno de ellos. No fue un plan consciente, sino un cambio interno, una redirección de sus energías. Inés decidió que, al regresar al trabajo, observaría más. No fisgonearía ni sería entrometida, pero sí estaría atenta, consciente de que el restaurante era más que un lugar de trabajo. Era un escenario para historias no contadas. Elena, al ver la facilidad con la que Lucas había agarrado su mochila esa mañana, decidió que volverían pronto a Sabor de Jalisco, no solo por la comida, sino por esa sensación de posibilidad que habían encontrado allí. Y Sergio, al guardar la fotografía en su cartera, sintió que una nueva determinación se consolidaba en su interior. La pasividad de simplemente observar ya no era suficiente. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que tenía que encontrar la manera de acortar la distancia entre él y el chico de la foto. El acto de Inés no solo había cambiado la tarde, había alterado irrevocablemente el curso de sus mañanas. Al día siguiente, al entrar al restaurante para su turno, Inés percibió el ambiente de otra manera. El olor familiar a café recién hecho y productos de limpieza era el mismo. Las mesas de madera oscura estaban en los mismos lugares, pero para ella, el espacio estaba impregnado de recuerdos de la tarde anterior. Su mirada se sintió atraída magnéticamente por la mesa junto a la ventana, ahora vacía y anónima, pero que aún contenía en su mente la imagen de Lucas,
y su sonrisa victoriosa. Al ver a Sergio salir de la oficina, una nueva conciencia se cernió entre ellos. Ya no existía la simple dinámica de jefe y empleado. Había un secreto compartido, aunque ella no supiera cuál era. Él asintió, un gesto que parecía contener un indicio de mayor reconocimiento de lo habitual. Inés ahora se sentía como una observadora, una pieza en un tablero cuyas reglas desconocía. Cada orden que recibía, cada mirada que intercambiaba con él, parecía tener ahora un doble significado que le costaba descifrar. Sergio tampoco era el mismo. El suceso del día anterior había abierto una pequeña pero significativa grieta en su autocontrol. Intentó mantener su rutina, su expresión neutral, pero algo había cambiado. Los empleados mayores notaron que parecía menos presente en sus tareas habituales, a menudo visto mirando por la ventana de su oficina, no para supervisar el trabajo, sino con una mirada perdida y distante. En un gesto completamente inusual, él mismo le llevó un café a uno de los cocineros mayores que se quejaba de dolor de cabeza. Un pequeño gesto de cariño que dejó a todo el personal de cocina en un silencio sorprendido. Era como si la amabilidad de Inés hubiera actuado como un espejo, obligándolo a confrontar su propia pasividad y su desconexión del mundo que lo rodeaba. El caparazón que había construido durante años para protegerse del dolor comenzaba lentamente a ceder bajo el peso de una nueva e inesperada esperanza. El timbre del restaurante sonó poco después de la hora de comer y, para sorpresa de Inés, eran Elena y Lucas. Su regreso tan temprano demostraba la decisión silenciosa de Elena, pero su llegada fue notablemente diferente a la del día anterior. No se percibía agotamiento ni ansiedad. Elena caminaba con una postura más relajada y Lucas entró con una confianza renovada, con la cabeza bien alta y una mirada curiosa recorriendo el local. No era solo un cliente que regresaba, era un héroe que regresaba al escenario de su mayor victoria. Su mirada buscó de inmediato a Inés, y al encontrarla, una amplia y genuina sonrisa iluminó su rostro. No corrió, sino que caminó hacia ella con determinación, como si acudiera a una reunión importante para compartir su progreso con quien lo había hecho posible. El reencuentro fue una pequeña celebración silenciosa en medio del restaurante. «Tía Inés», gritó Lucas con la voz llena de emoción. Insistió en sentarse en la misma mesa del día anterior, que se había convertido en un lugar sagrado para él. Con evidente orgullo, demostró cómo ahora podía usar un tenedor para pinchar trozos de papa, una tarea que antes habría sido impensable. Inés observaba, con el corazón rebosante de cariño genuino. Ese chico, que el día anterior había sido un extraño, ahora se parecía un poco a ella. Sintió un orgullo casi maternal al presenciar su evolución. Ya no era una camarera atendiendo a un cliente, era una amiga, una confidente, la guardiana de un secreto de superación. Ese vínculo, forjado con servilletas de papel y una cuchara sopera, se había consolidado, convirtiéndose en algo real y profundamente significativo para ambos. Desde su posición privilegiada, Sergio los vio entrar. El corazón le dio un vuelco, una violenta mezcla de euforia y pánico. La alegría de ver a Lucas tan seguro, tan feliz, fue tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Pero esa alegría iba acompañada de un terror igualmente poderoso. Su presencia allí, tan pronto, se sintió como una confrontación. ¿Y si Elena había notado algo? ¿Y si su propia mirada lo traicionaba? Se quedó paralizado en su silla, con las manos sudorosas, librando una batalla interna. Salir a saludarlo sería demasiado arriesgado, exponiendo la emoción que luchaba por contener. Sin embargo, permanecer oculto se sentía como una traición a la radiante felicidad de su hijo. Ese dilema resumía su existencia en los últimos años. El deseo desesperado de acercarse contra el miedo paralizante a las consecuencias. Incapaz de resistirse,
Sergio se levantó y salió de la oficina, con la excusa de revisar algo en el mostrador. No se acercó a su mesa, sino que se colocó de forma que tuviera una vista clara, fingiendo estar ocupado. Sin embargo, su mirada lo delató. Su atención estaba tan centrada en Lucas, su expresión era un lienzo tan transparente de amor, orgullo y antiguo dolor que era imposible no notarlo. Y Elena, que esta vez sí prestaba atención, lo notó. Observó al hombre que creía que era el dueño del restaurante y su intensa mirada fija en su hijo. Fue entonces cuando lo vio. No era simple interés, era una mirada de pertenencia. De repente, su mente empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa, conectando los puntos, la emoción abrumadora del día anterior, la generosidad desmedida y ahora esa mirada. Miró a los ojos de Sergio, luego a los de Lucas, y viceversa, y como un rayo reconoció la similitud, la misma forma, la misma intensidad. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de un impacto físico. Sintió que se quedaba sin aliento, que la sangre se le helaba en las venas. Este hombre, el padre de su hijo, el hombre que creía que los había abandonado en su hora más oscura, el hombre al que había maldecido en silencio durante años, estaba allí, todo el tiempo, observando. La ira fue la primera emoción en surgir, una ola caliente y furiosa de engaño silencioso, pero rápidamente fue seguida por una confusión abrumadora. ¿Por qué? ¿Por qué elegiría esta forma de tortura, de permanecer cerca pero tan dolorosamente lejos? Y debajo de todo, una emoción que no quería sentir, pero que era innegable, una punzada de compasión. Vio, por primera vez, no al hombre que la había abandonado, sino a un hombre atrapado en su propia culpa y anhelo. Su mundo, que se había construido sobre la certeza de su ira y su papel como su única protectora, comenzó a desmoronarse. Inés, ajena al drama silencioso que se desarrollaba, notó el repentino cambio en el ambiente de la mesa. Vio el rostro pálido de Elena, con la mirada fija en Sergio, con expresión de asombro. Percibiendo la tensión, pero sin comprender su origen, su instinto empático se activó. «Lucas, ¿qué es ese dibujo tan bonito que estás haciendo?», preguntó, inclinándose para mirar el cuaderno del chico. Su voz rompió el silencio que los había invadido. Su simple e inocente pregunta obligó a Elena a apartar la mirada de Sergio y centrarse en su hijo. La intervención de Inés, aunque innecesaria, actuó como amortiguador, impidiendo que la tensión se desbordara en una confrontación abierta allí mismo, en medio del restaurante. Sin saberlo, se había convertido una vez más en el puente, la mediadora involuntaria entre dos almas atormentadas. El momento se rompió. Sergio, al darse cuenta de que lo habían pillado con las manos en la masa, de que su mirada decía más que 1000 palabras, se retiró apresuradamente a la seguridad de su oficina con el pánico escrito en el rostro. Para Elena, el aire del restaurante se volvió de repente tenso, irrespirable. La alegría de su llegada se había convertido en un nudo en la garganta. «La cuenta, por favor», le pidió a Inés con la voz tensa y débil. La comida fue abandonada a mitad de la comida. Lucas, al percibir el repentino cambio de humor de su madre, estaba confundido. «Pero, mamá, todavía no he terminado», empezó. «Sí, vámonos», respondió ella, con una urgencia indiscutible reemplazando su amabilidad. Ese santuario de esperanza se había transformado en cuestión de segundos en un lugar de dolorosas verdades y enfrentamientos inminentes. Al irse, Elena se detuvo un segundo y miró directamente a Inés. Su mirada ya no era de gratitud ni admiración. Era una mirada compleja y desesperada, una comunicación silenciosa que decía: «Lo sabes, ¿verdad?». Era una súplica de ayuda, una confirmación, compartir una carga que acababa de descubrir que era demasiado pesada para llevar sola. Inés, aunque aún desconocía los detalles,
Comprendió la esencia de esa pregunta silenciosa. Su intuición de la noche anterior se consolidó en una certeza fría y absoluta. La conexión entre Sergio y Lucas era real y de alguna manera trágica. Elena estaba en el centro de ella. El misterio ya no era si existía un secreto, sino cuál era la terrible historia que los separaba y al mismo tiempo los atrapaba en ese ciclo de dolor. Inés supo en ese instante que su papel en esa historia estaba lejos de terminar. La urgencia de Elena era incontrolable. No podía irse a casa, no podía acostar a Lucas y fingir que su mundo no se había trastocado. Dejando a su hijo por un momento al cuidado de Inés, a quien ahora miraba con desesperada complicidad, Elena se dio la vuelta. Su regreso al restaurante fue el de una mujer con una misión. Cada paso era pesado, decidido. Pasó junto a Inés, que la observaba con el corazón latiendo desbocado, y no se detuvo. Su destino era la puerta de cristal de la oficina al fondo de la sala. No llamó. Abrió la puerta con un gesto firme, entrando en el santuario privado de Sergio, lista para la confrontación que había pospuesto durante años de dolor y malentendidos. El aire se electrizó, e Inés, agarrada a la pequeña mano de Lucas, sintió que el verdadero clímax de esta historia estaba a punto de suceder tras esa puerta cerrada. En su interior, la confrontación era un susurro, no un grito. La ira de Elena era una brasa ardiente, no una llama que estallaba. ¿Por qué? Fue la primera palabra que logró decir con la voz ronca, llena de un dolor que provenía de un lugar demasiado profundo. Todos estos años, pensé que simplemente no te importaba. Pensé que mirabas a tu hijo, veías lo difícil que era y decidías que era una carga demasiado grande para soportarlo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a rodar por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de furia justificada. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste verlo luchar día tras día y luego simplemente quedarte aquí parada, escondida, observándolo como si fuera un espectáculo? ¿Qué clase de hombre hace eso? Cada pregunta era una puñalada, una liberación de años de sentirse sola, abandonada y agobiada por una responsabilidad que debería haber sido compartida. Sergio no se defendió. Se quedó quieto, absorbiendo cada palabra, cada acusación, como una penitencia que sabía que merecía. La dejó vaciar su corazón de todo el veneno acumulado. Cuando ella finalmente se detuvo, exhausta, él levantó la cabeza y en sus ojos había una desolación tan profunda que silenció la ira de Elena. «Porque yo conducía, Elena», dijo, con la voz tan rota que era casi irreconocible. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada, increíble. Ese día, el autobús, yo era el conductor. El mundo de Elena se detuvo. El suelo bajo sus pies, que ya temblaba, se desintegró por completo. El hombre al que odiaba por abandonar a su hijo no era un monstruo de indiferencia. Él era la causa, la fuente involuntaria de todo su dolor. La tragedia no los había separado. Los había encadenado de una manera que ella nunca podría haber imaginado. Las palabras de Sergio comenzaron a fluir, un torrente de dolor reprimido durante demasiado tiempo. Le contó sobre la afección cardíaca que desconocía tener, el diagnóstico que había llegado demasiado tarde. Describió el momento de oscuridad al volante, el sonido ensordecedor del impacto y el horror de despertar en una pesadilla de sirenas y gritos. Describió la visita al hospital, el pánico en los ojos de Lucas al reconocerlo, cómo los médicos sugirieron que su presencia había sido un detonante del trauma del niño. Habló de la orden de alejamiento que ella, en su comprensible dolor e ira, había solicitado, y de su decisión de no oponerse, creyendo que su partida era el mayor acto de amor que podía ofrecer. «¿Cómo podría mirarlo todos los días, Elena?», susurró. «¿Cómo podría ser su padre si mis manos fueron las que lo lastimaron?
Cada palabra que Sergio decía era una pieza de un rompecabezas que transformaba por completo el pasado de Elena. La narrativa que la había sostenido, la historia de la madre soltera y heroína contra un padre negligente, se desmoronó. El hombre que tenía ante ella no era el villano de su historia. Era un compañero trágico, alguien que había cargado con su propia versión del infierno, una versión teñida de una culpa que ella nunca pudo comprender del todo. La ira que la había alimentado durante años se evaporó, dejando un vacío doloroso, ahora lleno de una conmoción abrumadora y una empatía reticente. No había huido de la responsabilidad, había huido de sí mismo, de su propio rostro en el espejo que le recordaba el daño que le había hecho a la persona que más amaba en el mundo. Mientras la tormenta emocional azotaba la oficina, Inés se sentó con Lucas en el escritorio junto a la ventana. Podía sentir la gravedad de lo que estaba sucediendo, la tensión que emanaba de la puerta cerrada. Con una calma que desconocía poseer, centró toda su atención en el niño. Sacó su cuaderno de dibujo y le pidió que le mostrara sus creaciones. Lucas, ajeno al terremoto que sacudía los cimientos de su familia, se sumergió en su mundo de colores y formas, describiendo cada dibujo con entusiasmo. Inés se convirtió, en ese momento, en su refugio, el ancla que lo mantuvo firme mientras las olas de la verdad adulta lo azotaban. Protegió su inocencia, manteniéndolo en un capullo de normalidad, comprendiendo instintivamente que su papel ahora era asegurar que el niño en el centro de todo esto saliera lo más ileso posible. Un profundo silencio invadió la oficina. La ira y las confesiones habían vaciado el aire. Lo que quedaba eran dos personas, despojadas de su armadura, mirándose fijamente a través de un abismo de años perdidos. Las lágrimas que corrían por sus rostros ya no eran de furia ni de autocompasión, sino de dolor compartido. Dolor por el tiempo que no pudieron recuperar, por las palabras no dichas, por la familia que podrían haber sido. No hubo disculpa formal, ninguna declaración de perdón. Nada sería tan sencillo, pero en el silencio hubo un reconocimiento mutuo del dolor del otro. Hubo un entendimiento de que ambos habían sido víctimas de la misma catástrofe. Y en ese frágil y doloroso entendimiento se plantó la primera semilla de una posible sanación. Cuando se abrió la puerta de la oficina, la energía que salió fue diferente. No era resuelta ni feliz, pero era tranquila. Había una quietud, una gravedad compartida que no había estado allí antes. Sergio y Elena emergieron, no como adversarios, sino como sobrevivientes. Elena se acercó a Lucas, se arrodilló frente a él y le alisó los rizos de la frente con una mano temblorosa. Su mirada se encontró con la de Sergio, quien estaba de pie a cierta distancia, cerca de la puerta de la oficina, observándolos con temerosa esperanza. Y entonces, en un gesto apenas perceptible, Elena asintió. No era una invitación a acercarse, todavía no. Era algo mucho más significativo, era permiso para que él existiera en el mismo espacio que ellos, para ser visto, para dejar de ser un fantasma. Este era el fin del exilio. Inés, observando desde lejos, sintió que todas las piezas del rompecabezas encajaban. Ese pequeño gesto contenía el universo entero de esta familia. Comprendió la profundidad de la culpa de Sergio, la inmensidad del dolor de Elena y el milagro de la resiliencia de Lucas. Su pequeño acto de bondad no había creado un nuevo vínculo, simplemente había proporcionado la presión necesaria para que una vieja verdad reprimida saliera a la superficie. Comprendió que su papel no era convertirse en una tía sustituta, sino ser el catalizador que permitiera a una familia rota la oportunidad de reconstruirse. Ella fue la mano firme que, sin saberlo, los guió a través de la oscuridad para que volvieran a estar juntos, demostrando que a veces un desconocido puede ser el ángel guardián que no sabías que necesitabas.
La historia no terminó con un abrazo grupal ni con la promesa de un futuro perfecto. Terminó en ese momento de frágil posibilidad. La imagen final de esa tarde no fue la de una familia sanada, sino la de una familia dando el primer y más difícil paso hacia la sanación. Era la imagen de un padre, una madre y un hijo, reconociéndose de verdad por primera vez en años. Inés los miró, y luego se miró en la ventana y vio no solo a una camarera cansada, sino a alguien cuya vida, dedicada a cuidar en silencio a su abuela, se había llenado de un propósito inesperado y abrumador. No solo le había devuelto la dignidad a un niño, había ayudado a que un padre le devolviera la vida a su hijo, y en el proceso encontró una nueva y más profunda dimensión de su propia humanidad. No buscaba aplausos, solo vio a un niño necesitado de ayuda, y sin saberlo, con una simple servilleta, le devolvió la dignidad a un niño y le abrió la puerta a un padre para que se perdonara. A veces, el peso del pasado nos paraliza, encierrándonos en oficinas de cristal o tras muros de resentimiento. Pero esta historia nos muestra que la clave de la libertad no está en las grandes acciones. Está en el poder de un acto de bondad para sanar heridas invisibles, en la valentía de afrontar la verdad y en la belleza de una familia que se reconstruye sobre la base del perdón. Si el viaje de Inés, la superación de Lucas, el dolor de Sergio y la transformación de Elena te conmovieron, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Después de todo, a veces basta con una mano amiga.